Yo creo que la crisis económica que ha surgido a partir de 2007 da la razón a ATAC. ¿Qué es ATAC? Realmente es un movimiento social que surgió en los años 90 ante las situaciones que se estaba viendo de especulaciones financieras en aquellos momentos y las crisis que también se estaban dando en muchos países, ¿no? Hubo crisis en México, hubo crisis en Rusia, hubo crisis en Brasil, hubo crisis asiática. Y el mundo demostraba pues una gran inestabilidad financiera. Ante eso se alzaron voces, incluso desde los poderes políticos, reclamando un impuesto sobre las transacciones financieras, un impuesto que ya había planteado un economista norteamericano, moderado, pero que en los tiempos actuales sería mucho más avanzado de lo que se está diciendo, que consideró en la década de los 70 la necesidad de poner un impuesto ante los procesos especulativos que se estaban dando en aquellos años, ¿no? Aquello quedó en el cajón, nunca se puso en marcha, nunca se puso en práctica y en los años 90 se reivindica este impuesto, como consecuencia precisamente de las crisis y de la especulación y los procesos inestables que se estaban dando en el mundo entero. ATAC surgió a partir de un artículo de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, periódico que dirigió durante muchos años, y ese artículo se llamaba Desarmar los mercados. Esto es, ¿qué sucede cuando los mercados realmente están dominando el mundo y son los mercados financieros fundamentalmente los que llevan la voz cantante? Y ahí se reivindicaba esa tasa Tobin que había quedado marginada, que había quedado olvidada en un cajón. Es verdad que ATAC fue más lejos y no solamente reivindicaba la tasa, sino también el que la tasa se fuera destinada, ese dinero, a favorecer el desarrollo de los más pobres, de los más necesitados. Y a su vez se planteaba la eliminación de los paraísos fiscales y análisis económicos que estaban poniendo de manifiesto la desigualdad que estaba creciendo mucho como consecuencia precisamente del auge de las finanzas en la economía mundial. Pues bien, frente a la idea que existe de que los economistas no hemos sido capaces de predecir la crisis, ATAC y economistas que trabajaban en ATAC, en Francia sobre todo, pues estaban advirtiendo los riesgos que una situación así estaba teniendo y que podía provocar una situación de crisis como la que ha sucedido y la que estamos viviendo. Por tanto, sí que ha habido economistas que han de alguna manera pronosticado esta crisis, aunque nunca se ha dicho pues iba a ser tal año, a tal hora, a tal día y la dimensión que podía tener, pero sí los riesgos en los que estábamos sumidos en la economía mundial. Dicho esto, cuando la crisis realmente cogió por sorpresa a todos los dirigentes políticos, a la mayor parte de los economistas convencionales, a los organismos internacionales, pues se intentaron paliar las cosas salvando al sistema financiero sin contrapartidas, porque el sistema financiero se venía abajo y había que salvarlo. Eso yo creo que es adecuado, porque hubiera arrastrado también a nuestras propias economías domésticas y familiares, que tenemos ahí los pequeños ahorros de los que disponemos. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que ese salvamento se ha hecho sin contrapartidas, como decía antes, y volviendo otra vez a las andadas de esos desmanes del sistema financiero que nos han provocado la situación actual. Está siendo realmente escandaloso el que ante una situación de desempleo masivo, de ajustarse el cinturón, de reducción de salarios, pues resulta que hay sueldos millonarios en los bancos que han provocado esta situación y se observa cómo se llevan jubilaciones realmente millonarias los ejecutivos que han estado al frente de estas instituciones. Realmente esto es un escándalo más en la sociedad en la que vivimos y ante la cual necesitamos reaccionar. La situación ha provocado que se ha ido deteriorando a lo largo de estos años como consecuencia de que no se han tomado las medidas adecuadas, ¿no? No se han tomado las medidas adecuadas porque, claro, irá a atentar precisamente contra el poder financiero, que es el más importante en los últimos años. Y lo que ha sucedido es precisamente que se ha vuelto a las andadas en la medida en que siguen ganando mucho dinero los ejecutivos bancarios, pero también, y eso me parece muy preocupante, porque los señores de las finanzas han cogido las riendas de la economía mundial. Antes eran grupos de presión que presionaban a los poderes políticos. Ahora no. Ahora el presidente del Banco Central Europeo ha trabajado en Goldman Sachs, el presidente de Italia también, el ministro de Economía español pues ha estado en Lehman Brothers, que fue el banco que cayó y que arrastró a todos a la crisis,
y que en definitiva son ellos los que están realmente gobernando en estos momentos el mundo, ¿no? Están imponiéndose además los mercados frente a la posibilidad de hacer políticas económicas a los gobiernos autónomas, y también están imponiendo gobernantes, como ha sido el caso de Grecia y de Italia, que aunque no nos gustara ni mucho menos el primer ministro italiano, pues por desgracia los italianos le habían votado y ahora sin embargo son los mercados los que están poniendo a los presidentes de los gobiernos en este sentido. Y cuando no lo ponen, y lo ponen en las urnas, pues también les dicen hay que hacer esto, y si no hace usted esto, pues sufrirá el ataque de los mercados. Así que no tienen casi autonomía para hacer algo importante en la economía mundial. Consecuencia, estamos siendo rehenes de los mercados financieros. Si hacemos políticas de ajuste, como se están haciendo en Europa, para que el déficit público no suba e incluso disminuya a la velocidad que lo están queriendo estos poderes económicos, pues realmente entramos en recesión seguro y tendremos más desempleo y tendremos recortes además en el estado del bienestar, fundamentalmente en educación, sanidad y luego en otras partidas como también investigación, lo cual nos hipoteca para el futuro. Y si hacemos un estímulo de políticas fiscales, pues corremos el riesgo de que el déficit público aumente y otra vez los mercados nos atacarán, ¿no? O sea que estamos ante un dilema realmente complicado. Pero esto no quiere decir que no hagamos nada, no solamente hay que protestar en las calles frente a esta situación escandalosa y de desigualdad que se está generando, sino que también tenemos que actuar para que precisamente las peticiones de movimientos como ATTAC sean posibles, ¿no? Poner un impuesto sobre las transacciones financieras, acabar con los paraísos fiscales, regular más el sistema financiero internacional, que la Unión Europea actúe de una forma coordinada y no simplemente bajo el mandato de la canciller alemana y además solidaria, que también podamos llevar a cabo políticas progresistas que son posibles de hacer a través de la política fiscal. Cuando realmente observamos lo que ganan los ricos y los pocos impuestos que pagan, hay que subir el impuesto a los ricos. Y entonces el déficit público no sería tanto, ¿no? El déficit público es porque partimos de la base de que no se están recaudando todos los impuestos que sería menester hacerlos si realmente los ricos pagaran lo que tuvieran que pagar. También hay mucho fraude fiscal, sobre todo en España, ¿no? Tenemos un gran fraude fiscal que hace que si realmente somos más activos en ese terreno, podamos realmente también recabar muchos ingresos a partir de esa vía. Pero hay otro tema que es muy preocupante y es que el fraude fiscal se puede decir que es difícil perseguirlo, ¿no? Que no es una tarea de un día para otro, por supuesto, pero es que hay muchas actas que se levantan, que la gente tiene que pagar impuestos, ya está detectado lo que tienen que pagar y luego no se pagan porque prescriben debido a que las gentes ricas pues acuden a abogados, acuden a artilugios jurídicos que les permiten no pagar impuestos cuando ya estaba levantada el acta del inspector de Hacienda respectivo. Aquí también se va mucho dinero y mientras que a los ciudadanos normales nos están recortando en nuestros sueldos, pero también en los gastos sociales como la sanidad y la educación, resulta que otros están embolsando dinero y están obteniendo cada vez más ganancias y más riqueza. Por lo que se refiere a lo que es el espacio europeo de educación superior, el famoso Bolonia, ¿no?, como se le ha conocido, pues decir que yo como rector pues he sufrido las protestas de los estudiantes anti-Bolonia. Creo que ha sido interesante que hubiese ese debate, que no pasara desapercibido la reforma en profundidad que se quiere hacer a la Universidad Española con Bolonia. Creo que era interesante el debate, la universidad tiene que debatir, tiene que tener críticos, tiene que tener discrepantes, y yo como rector pues he discutido con los anti-Bolonia, he debatido, les he dejado siempre espacios para que puedan expresarse libremente, nunca llamé a la policía para desalojar facultades y el rectorado que estaban ocupados, y he debatido en asambleas además multitudinarias con ellos. Creo que tienen razón en parte de lo que decían, ¿no? Y yo realmente fui convencido en parte de lo que decían estos movimientos estudiantiles y también de profesores anti-Bolonia. Yo veía cosas positivas en Bolonia, que era una cierta convergencia académica, en una Europa que no debe ser solo la Europa del mercado, de la moneda y de las finanzas, sino una Europa también del conocimiento, y veía esa posibilidad de movilidad y de convalidación de títulos y también de posibilidades de que con un título puedas trabajar en otros países, algo muy interesante y muy fundamental y muy básico, y sigo pensando así, pero claro, no estoy de acuerdo que Bolonia se utilice precisamente para privatizar la universidad o para mercantilizar la universidad o para hacer de la universidad un apéndice de las empresas y que la universidad se convierta en una escuela profesional simplemente preparando gente para la empresa y no también ciudadanos críticos, ciudadanos reflexivos sobre los problemas de nuestro tiempo, sobre todo porque los problemas no son técnicos solamente, son también sociales, y hasta un puente pues también tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones ecológicas, y no digamos ya cuando abordamos
aspectos tan importantes como acabo de decir, cuando son la ordenación del territorio, por ejemplo, ¿no? No vale con hacer casas o viviendas de cualquier forma y de cualquier manera, sino hay que tener una ordenación del territorio determinado. Pues bien, creo que la formación, educación, no puede caer simplemente en una formación profesional de tercer grado, y en eso estaba de acuerdo con los estudiantes anti-Bolonia. Y ahora lo que sucede es que, claro, hemos puesto en marcha este espacio europeo de educación superior para converger con otros países de la Unión Europea, pero no solamente lo tenemos que hacer a coste cero, sino además con recortes, ¿no? Lo cual quiere decir que Bolonia pues, no puede llevarse a cabo en estos momentos. Yo tengo que dar una clase en primero, a partir de febrero, de Economía Mundial, en la Escuela de Empresariales, sobre un nuevo título de grado que se llama Comercio, y tengo que hacerlo con 100 y pico estudiantes que tengo en la lista. Ya me dirán ustedes cómo puedo aplicar Bolonia con 100 estudiantes. Es imposible. Tendré que buscar la fórmula tradicional de las clases, trataré de que lean algún libro, de que lean un artículo, que podamos debatir, que hagan comentarios, pero resulta imposible que un profesor pueda abordar a 100 y pico alumnos. Por tanto, el Espacio Europeo de Educación Superior, si no es con fondos y con fondos públicos, no podemos ir muy lejos. Creo que podemos incluso deteriorar y hacer que los estudiantes salgan de la universidad con una preparación peor que la que tenían anteriormente. Y eso llevará consigo el que haya que hacer máster, y espero que los másters sigan siendo estudios asequibles, con unos precios públicos también que puedan no discriminar en función de los recursos económicos, que es una de las ventajas de la universidad pública, pero me temo que las corrientes actuales, sobre todo por lo que oigo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, es subir las tasas de los máster fundamentalmente, ¿no? Y eso me parece que es muy peligroso, porque va a generar unos estudiantes de grado con unos estudios insuficientes y que no van a poder acceder al máster por criterios económicos, y otros que van a tener posibilidades de acceder porque pueden pagarlo, y volvemos otra vez a lo de siempre. No existe el mérito, existe realmente la amistad y sobre todo el dinero, que al final es la desigualdad que se genera en nuestras sociedades. Así que yo creo que sea un espacio europeo del conocimiento, pero no como se está llevando a cabo en la sociedad española. Por tanto, creo que la tasa Tobin, la regulación financiera, la eliminación de los paraísos fiscales, el apostar por una economía productiva, donde la investigación, el desarrollo, la innovación sean importantes, dentro también del respeto al medio ambiente, el que haya menos gastos militares y más gastos precisamente en políticas sociales y de igualdad en derechos y oportunidades. Y esas políticas fiscales progresivas, tienen que ser posibles en el mundo en que vivimos. Y yo, por otra parte, creo que si seguimos así, si no se cambian las cosas, pues seguiremos en la crisis, porque la crisis no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural que afecta a los fundamentos del sistema que han generado el crecimiento en los últimos años. Y lo que estamos haciendo es intentar intervenir sobre los efectos y no sobre las causas. Por eso hay que hacer una economía diferente, más solidaria, más equitativa, más justa, más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, y que entre todos podamos vivir mejor, con un trabajo digno, trabajar menos, pero trabajar todos, pagar más impuestos y mejores impuestos. Creo que son realmente lemas que tenemos que seguir defendiendo frente a esta situación en la que estamos.